Es un gusto enorme para OPEGU tener como invitado hoy día a José Carlos Requena, a quien conocí en la redacción de Comercio y veo jubilado, pero él todavía en actividad, jefe de una página, y que gracias a esa amistad que tengo con José Carlos aceptó esta invitación para hablar de la actualidad política y de OPEGU, por supuesto. José Carlos, ¿Qué tal? bienvenido. ¿Cómo está, Mario? Encantado. Dime una cosa, como hacemos, José Carlos, ¿cómo definiría la situación política actualmente en el Perú de hoy en día? Bueno, la verdad es una crisis que pareciera no tener salida, ¿no? Y creo que eso se debe fundamentalmente a la carencia de políticos. O sea, no tenemos líderes que nos ayuden a encontrar alguna luz al final del túnel, ¿no? Hace algún tiempo el politólogo Rodrigo Arrechea decía, de tanto quejarnos de los malos políticos, nos hemos quedado solo con los malos. Entonces, teniendo una situación que parece extrema, pues nos perdemos en un pantano y estamos lamentablemente así. En tu larga experiencia como periodista y analista político, José Carlos, ¿hay alguna similitud con países vecinos que esté ocurriendo lo que está pasando con nosotros ahora? Pues fíjate que tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos un estallido social que no llega a ser el que tuvo Chile o incluso el que tuvo Colombia. Tenemos una estabilidad similar a la que tuvieron Ecuador en los 90 o en algún momento Bolivia, también Argentina. Tenemos algo del autoritarismo de Bukele en El Salvador. Pues yo te diré que somos de todo un poco, pero es un caso también muy particular, ¿no? Porque creo que en ningún país como en el caso de Perú sí se da, no hemos terminado de reconstruir algo cercano a un sistema de partidos, ¿no? Entonces, cuando buscamos soluciones, tenemos que recurrir a archipiélagos de intereses sin ningún liderazgo claro. Incluso los partidos que en teoría tienen liderazgos fuertes no terminan de ser algo cohesionado, o cuando han tenido liderazgo, pues mal utilizan el poder que se tiene. Y creo que tenemos una gran polarización. Eso sí, es un poco más global esta polarización muy encendida, pero claro que en nuestro caso, al no tener un fondo, al no basarse solamente en aspectos ideológicos, terminas perdiéndote en espacios que no tienen solución y que te ponen a situaciones que en el papel parecen irracionales. Por ejemplo, el hecho de que un gobierno, la segunda vuelta, el 2016, entre dos tendencias de derecha, y que en el papel se veía como un espacio en el que podían haber muchas colaboraciones, al final terminó iniciando el mayor momento de inestabilidad que tenemos ahora. Hablaste hace un momento de la luz al final del túnel. ¿Cómo la podíamos hallar en estos momentos nosotros los peruanos? Mira, es en estos momentos en los que en otras sociedades se ha visto que algunas personalidades crecen, que algunas iniciativas pues toman un cariz distinto. Así que yo prefiero esperanzarme en eso, ¿no? Esperanzarme en que algún líder o alguna iniciativa va a terminar de tomar su rumbo, o que todo lo que se ve en todo el espectro no político termina teniendo alguna conducción positiva. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado cómo la mejor hinchada del mundo, y tú que ves temas deportivos, cómo la mejor hinchada del mundo produce una política tan tóxica, ¿no? O sea, esas incompatibilidades te hacen que uno espere que fuera de la política se encuentren soluciones a los problemas políticos. José Carlos, acabamos con un gobierno de Pedro Castillo que no supo por qué estuvo sentado en el Palacio de Gobierno. ¿Seguiremos los peruanos eligiendo mal, votando a malos candidatos? Pues fíjate, yo creo que estamos tan abajo ya. El Economist acaba de poner a la democracia ya no en una democracia fallida o incompleta, sino ya en un régimen híbrido. Estamos tan abajo ya que yo pensaría que lo único que nos queda es subir, ¿no? Ahora, lamentablemente en el horizonte no es que se vea algo tan alentador. Hace una semana el IEP publicaba una encuesta en la que, claro, es cierto que es muy temprano, pero el candidato que despertaba mayor entusiasmo no pasaba del 4%, mientras había casi un 60% que decía que no simpatizaba con nadie. Entonces, estas cosas yo espero que en algún momento pues terminemos de sacudirnos de eso. La votación pasa mucho también por un lado, por educar realmente, no solamente al elector, porque muchas veces dicen yo le doy más información al elector y en consecuencia él va a votar mejor. Y eso es algo incompleto, ¿no? Porque
hay muchas cosas en las que los políticos también muchas veces terminan empujando al electorado a situaciones mucho más polarizantes, ¿no? Entonces, claro, ahora es mucho más, si tú te pones a pensar dónde están las personas que hace 20 años, por ejemplo, ayudaron a forjar la transición del 2000 a 2001, muchas veces están en bandos separados, ¿no? Y ya con situaciones absolutamente irreconciliables. Entonces, ¿cómo hemos llegado a eso? Que de nuevo es una cuestión un poco global. Sí creo que debería hacer pensar al lector que muchas veces, digamos, dejar las pasiones de lado, eso es muy difícil, pero por lo menos moderarlas, ¿no? Porque muchas veces tú tomas tu decisión más pensando, votando con el hígado que con cualquier otro órgano. Entonces, yo creo que lo fundamental pasa por deshacernos un poco de esos prejuicios y abrirnos a la tolerancia y el poder escuchar al otro, porque el otro puede tener puntos de vista distintos, pero al final de cuentas tiene expectativas muy similares. Seguramente todos queremos solucionar nuestros problemas. ¿Sigue siendo para ti varios los requisitos que se piden para ser presidente, alcalde, congresista, gobernador? ¿Hay algún otro requisito que deba primar, que debe ser una exigencia? Mira, en general en la cuestión de los requisitos muchas veces se ha pensado que a veces el tener muchos cartones como que te faculta, pero en un país con tanta informalidad, de hecho recordarán ustedes que hace algunos meses cuando hubo el escándalo de los cuellos blancos que llevó a que el Consejo Nacional de la Magistratura se disuelva y se cree la Junta Nacional de Justicia, había gente con un currículum muy cuestionable y que sin embargo tenía varios títulos académicos, ¿no? Entonces, yo creo que los requisitos, digamos, tendrían que pasar más por otro lado, no necesariamente por los temas de formación, sino más por el lado de idoneidad incluso legal, si quieres, ¿no? O sea, alguien que ha purgado condena, por mucho que sea, por mucho que la haya cumplido ya, por crímenes que, digamos, hacen claramente, que, digamos, hay algunos crímenes que son claramente, la gente puede haber cumplido su condena, pero no necesariamente siempre hay el ánimo de recapacitar, ¿no? Entonces hay gente que purga condena por terrorismo y sale y sigue la misma. Entonces, digamos, yo creo que ese tipo de casos sí tendría que verse con algo más de detalle, ¿no? En cuanto a educación, sí soy un poquito más amplio, porque también no es un país en el que lamentablemente digamos, la educación está a acceso de todos, ¿no? Al alcance de todos, me refiero. Opego siempre ha propugnado en su escuela de gobernabilidad que no solamente el candidato debe reunir experiencia política, sino también tener conocimientos empresariales, porque gobernar o dirigir empresarialmente a un país como Perú no es tan fácil. ¿Lo consideras así? Yo creo que es fundamental que se tenga el conocimiento, por lo menos básico, de cómo funciona una empresa, ¿no? Porque muchas veces desde afuera se tira se critica mucho al empresariado sin saber lo que cuesta incluso, digamos, abrir una pequeña cafetería, o sea, en términos de que al final de cuentas crea empleo, pero tienes que pasar por una serie de complicaciones que estando afuera no se entienden del todo, ¿no? Y claro, y como te digo, yo creo que sobre todo hay que entender cómo funciona una empresa y todo lo que tiene que pasar un empresario, mediano, pequeño, grande, para poder sacar adelante una empresa que al final de cuentas es la generadora de puestos de trabajo y en consecuencia de bienestar, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental. ¿Deben las universidades peruanas dar mayor amplitud y conocimientos empresariales a sus alumnos para que al salir tengan al menos una visión más completa, más clara de lo que van a hacer si son elegidos? Bueno, creo que por lo menos en mi sector, que es el de las comunicaciones, pues cada vez hay más necesidad de eso, ¿no? O sea, yo creo que en algunos casos en particular, donde hay muchas transformaciones que llevan a las industrias a nuevos momentos, es más importante aún que en el público en general. Yo creo que el público en general tiene que entender lo que significa el funcionamiento de una empresa. Pero creo que hay ciertas profesiones, la comunicación es entre ellas,
que tendría que tener una cuestión básica de creación de algún emprendimiento, porque ya los grandes conglomerados están transitando a cosas muy distintas, como nosotros lo hemos visto bien desde adentro, ¿no? Opego siempre ha pedido, siempre ha solicitado en los libros de Agustín Sixia el tema de la inseguridad del ciudadano. Y hoy día tú, José Carlos, debes saber bien, todo el mundo, nadie está libre de ser asaltado por cualquier cosa que lleve en su poder. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Debe ser el en este caso, unirse con la policía y no que los dos estén luchando a veces por detener a alguien, a un delincuente? Bueno, algún nivel de colaboración sin duda, si no existe ya, debería existir. Creo que el Estado tiene el rol fundamental de poder dotar de seguridad. O sea, hay ciertos espacios en que por la naturaleza del Estado democrático, el Estado tiene el monopolio de ciertas cosas. Uno de ellos es la seguridad y creo que ahí es fundamental poder dar al ciudadano y a las empresas para que puedan funcionar con tranquilidad todas las garantías. Eso es algo que se esté viendo ahora, lamentablemente, ¿no? ¿Y tú crees que podría funcionar la fusión entre policía y serenazgo con una dirección, una jefatura única? Mira, ahí yo no, digamos, yo creo que todo lo que sea de dotar al ciudadano de algún nivel de autoprotección creo que podría funcionar, pero ese es un tema que desconozco, pero que de afuera creo que tiene que haber una colaboración cercana, ¿no? Un abuso que sufren casi a diario los choferes de vehículos, de dueños de carros, no sé si tú tendrás carro propio, como esto de los levantamientos de las grúas, donde los municipios se han vuelto prácticamente millonarios llevando carros por quítame esta paja. ¿Tú estás de acuerdo con esa función Mira, administrativa? todo lo que sea generación de recursos fáciles, que este es uno de ellos, o el beneficio de alguna persona en particular para afectar a la gran mayoría, creo que es algo negativo, ¿no? O sea, si quieres evitar, si se quiere evitar que alguien estacione en un lugar, digamos, inadecuado, en realidad lo que tiene que hacer es precisamente brindar espacios para que la gente estacione o brindar un mejor servicio de transporte público para que el ciudadano prescinda de su automóvil. Pero acá no hay eso, entonces los alcaldes muchas veces optan por licitar esto, a veces también lo hacen a empresarios conocidos, los favorecen de esta manera y crean esto, sí, es algo muy incómodo, ¿no? Porque poco a poco tú vas viendo que los espacios para el ciudadano se van reduciendo y de pronto pues ya no puedes estacionar en ningún lugar, ¿no? Y claro, uno te dirá, ok, pero entonces ¿para qué tienes auto? Ok, pero bríndame un mejor servicio de transporte. Y no lo hacen. Entonces, al final, como que el ciudadano en esto, como en la seguridad, como en lo que tienes que padecer frente a trámites, pues quedas absolutamente desfavorecido. Y claro, luego volteas y dices, ¿y por qué la gente no cumple las reglas? Porque creo que el Estado en distintos niveles lo hace mucho más complicado, ¿no? La penúltima pregunta, José Carlos. ¿La renuncia de Dina Boluarte sería la solución a esto que estamos viviendo en estos momentos? Mira, esta cuestión va cambiando. Yo en diciembre te hubiera dicho, no creo que su renuncia aumentaría el caos, ¿no? Y en consecuencia, ya teniendo un horizonte de elecciones anticipadas, pues lo más sensato era esperar los comicios. Pero estando en la situación actual, digamos, creo que es lo único que queda en términos de si se quiere lograr los comicios anticipados, que creo que es algo que de alguna manera quitaría muchas presiones y canalizaría toda esta demanda que se ve en las calles, quizás se canalice a través del proceso electoral. Eso no te garantiza que en un año con un nuevo presidente tengamos una paz de pronto, pero eso sí obliga al liderazgo político elegido en los próximos comicios a empezar a crear espacios en que se puedan canalizar estas demandas, ¿no? Y la última, ¿qué comentario te merece la actuación de Opego en esta labor para que cambiemos a este Perú y tengamos generaciones con políticas más sensatas? Yo creo que toda iniciativa que procure mejorar la política, que acerque la política a los ciudadanos, que empuje porque los ciudadanos entiendan mejor el trabajo del empresariado y la relación íntima que se tiene entre la generación de riqueza y la administración de los asuntos públicos, es fundamental. Y en ese sentido creo que es una iniciativa muy destacada, ¿no? Agradecemos a José Carlos por esta entrevista que nos ha dado y gracias. Encantado, muchas gracias.